Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. El sol de diciembre colgaba bajo sobre el desierto de Sonora, proyectando largas sombras a través del complejo donde Carlos Durán realizaba sus ejercicios matutinos. A sus 34 años, se movía con la precisión de un hombre que había pasado la mitad de su vida en territorio hostil, cada movimiento era económico y decidido. El campo de tiro resonaba con ráfagas controladas mientras vaciaba un cargador en objetivos a diferentes distancias, cada agrupación lo suficientemente cerrada como para cubrirla con una moneda de 10 pesos. Su teléfono vibró. «Mamá». Sonrió, dejando el rifle para contestar. «Carlos, cariño, tu padre insiste en que no necesitamos tu ayuda con las luces de Navidad». La voz de Margarita Durán transmitía esa calidez familiar que podía disolver el peor de sus recuerdos de guerra. «Dile que un hombre de 68 años no debería estar subiendo escaleras». Carlos soltó una risita, limpiándose el sudor de la frente. «Pónmelo». «Estoy tan ágil como siempre», se escuchó la voz ronca de Arnulfo Durán. «He estado subiendo escaleras desde antes de que nacieras, hijo. Tu madre se preocupa demasiado». «Tiene razón en preocuparse. ¿Qué tal si conduzco hasta allá mañana? Te ayudo con la instalación. Me quedo hasta Navidad». Una pausa. «¿Seguro que puedes escaparte? Pensé que ustedes, muchachos, estaban persiguiendo fantasmas allá en la sierra». La mandíbula de Carlos se tensó ligeramente. Su padre sabía que no debía pedir detalles sobre su trabajo con la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, UNOPES, la unidad que oficialmente no existía en ningún organigrama. La que manejaba problemas que las fuerzas del orden convencionales no podían tocar. «Estamos entre operaciones. De todos modos, me vendría bien la comida de mamá». «Entonces ven a casa, hijo. Nos encantaría tenerte». Esa conversación fue hace 72 horas. Ahora, Carlos estaba de pie en una casa de seguridad en las afueras de Hermosillo, viendo el vídeo por 7ª vez, con el rostro tallado en piedra mientras las luces de Navidad parpadeaban en el fondo de la pantalla. Las imágenes mostraban su hogar de la infancia en Magdalena de Quino, la modesta casa tipo rancho donde había crecido, donde su madre le había enseñado a leer en el columpio del porche, donde su padre le había enseñado a manejar su primer rifle. Solo que ahora, las llamas la consumían, naranjas y hambrientas contra el cielo nocturno. La cámara hizo un barrido con crueldad deliberada, asegurándose de que él pudiera ver las puertas cerradas con llave, las ventanas con barrotes desde el exterior. Luego entró el audio, gritos. La voz de su madre llamando su nombre. El rugido de desafío de su padre cortado por el humo asfixiante. La cámara giró para mostrar un rostro que Carlos conocía por docenas de fotos de vigilancia e informes de inteligencia, Víctor Uribe, el recién coronado jefe regional del cártel de Sinaloa. Un hombre que se había abierto camino a través de una brutalidad sin precedentes, incluso para los estándares de los cárteles. Su sonrisa era amplia, genuina, encantada. «Feliz Navidad, soldado». La voz de Uribe goteaba malicia teatral. «Tu equipo mató a mi primo en Culiacán el mes pasado. Diego era familia. Así que ahora entiendes. Familia por familia, sangre por sangre». Tomó un sorbo de un vaso de whisky caro, las llamas reflejándose en sus gafas de sol de diseñador. «Quería que los escucharas. Quería que supieras exactamente qué se siente ser impotente, fallarle a la gente que amas. ¿Duerme bien, agente Durán?» El vídeo terminó. El archivo había sido enviado a través de canales encriptados que a la unidad cibernética de la Guardia Nacional le tomó 3 horas rastrear hasta un teléfono desechable en Badiraguato. Profesional y rastreable, un mensaje entregado con la certeza de que Carlos no podía hacer nada al respecto. Estaban equivocados. Eric Méndez estaba de pie al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho. Había estado con Carlos durante 6 años a través de 12 operaciones que habían dejado conteos de cadáveres que el gobierno nunca reconocería. «Carlos, amigo, todos amábamos a Arnulfo y Margarita, pero ¿sabes lo que es esto? Si vas tras Uribe directamente, estás iniciando una guerra que los altos mandos no respaldarán. Entonces la pelearé solo». La voz de Carlos era plana, vacía de todo excepto de propósito. Hugo Medina dio un paso adelante, el especialista táctico del equipo, un norteño fibroso con una cicatriz que iba desde la sien hasta la mandíbula.
No vas a hacer esto solo, pero necesitamos pensar con inteligencia. Uribe no llegó a donde está siendo estúpido. Carlos finalmente apartó la mirada de la pantalla. Tengo 90 días de licencia acumulada. Nunca tomé un día de vacaciones en 6 años. Personal ha estado sobre mí para que los use. Rosendo Barrera, su analista de inteligencia, captó la implicación de inmediato. Estás oficialmente de licencia. Cualquier cosa que suceda es personal, no asunto oficial de la Marina. No pueden evitar que tome vacaciones. No pueden evitar lo que hago en mi tiempo libre. Félix Portillo, su experto en demoliciones, soltó un silbido bajo. Estás hablando de salirte completamente del sistema. Sin apoyo, sin respaldo de la Secretaría. Nos desconocerán en el segundo en que las cosas se pongan ruidosas. No le estoy pidiendo nada a la Secretaría. Se lo estoy pidiendo a mis amigos. Carlos miró a los ojos a cada hombre por turno. Tengo dinero ahorrado. Tengo contactos. Sé dónde duermen estos animales, dónde comen, dónde creen que están seguros. Voy a desmantelar sistemáticamente la organización de Uribe pieza por pieza hasta que no quede lugar donde esconderse. Y luego voy a hacerle entender lo que significa fallarle a la gente que depende de ti. Esteban Cortés, su médico y el más joven del grupo con 28 años, habló en voz baja. Tu mamá me hizo tamales la Navidad pasada. Se sentó conmigo durante 2 horas hablando de su jardín porque sabía que yo estaba solo, extrañando a mi familia. Cuenten conmigo. Uno por uno, asintieron. Jaime Herrera, Gabriel Colmenares, Claudio Flores, 8 operadores que habían seguido a Carlos a través del infierno y le confiaban sus vidas. Si hacemos esto, estamos quemando puentes, dijo Hugo. Si la Marina se entera de que fuimos por libre contra un cártel, incluso con causa personal, estamos acabados. Prisión militar, en el mejor de los casos. Entonces nos aseguramos de que no nos atrapen. Carlos puso un mapa en la pantalla, reemplazando el vídeo. Puntos rojos marcaban las operaciones conocidas de Uribe en 3 estados del norte de México. Uribe dirige un barco firme, pero tiene vulnerabilidades. Se expandió demasiado rápido, absorbió 3 organizaciones más pequeñas en el último año. Eso significa lealtades conflictivas, puntos débiles, personas que podrían ser convencidas de cooperar. Rosendo ya estaba escribiendo en su computadora portátil. Puedo sacar nuestra inteligencia operativa. Todo lo que hemos reunido sobre Sinaloa en los últimos 3 años, organigramas, redes financieras, rutas de transporte. Todo es clasificado, pero todos tenemos acceso. Y todavía somos oficialmente de la Marina por otras 72 horas. Carlos terminó. Extraemos todo lo útil. Después de eso, renunciamos discretamente. Cartas de renuncia citando tragedia personal, necesidad de tiempo fuera, nada que levante banderas. ¿Y entonces? Gabriel preguntó, y entonces nos convertimos en fantasmas. Vamos a golpearlos donde se sienten seguros. Distribuidores de bajo nivel, ejecutores de nivel medio, tenientes, cualquiera que vista los colores de Uribe. Haremos que parezca obra de cárteles rivales al principio, mantendremos las cosas confusas. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, estaremos demasiado profundo en su organización como para que puedan defenderse. Hugo estudió el mapa. Estás hablando de docenas de objetivos, tal vez cientos antes de llegar al propio Uribe. 247, dijo Carlos en voz baja. Conté a todos en su organización conocida. Cada ejecutor, cada teniente, cada vendedor de esquina que mueve su producto y lleva su bandera. Uribe quería hacer esto personal. Quería asegurarse de que yo entendiera que podía alcanzarme en cualquier lugar, hacerme daño a través de la gente que amo. Su voz bajó a algo frío y definitivo. Así que voy a enseñarle una lección sobre la diferencia entre matar para enviar un mensaje y matar porque te has convertido en el mensaje mismo. La habitación quedó en silencio excepto por el zumbido de los aparatos electrónicos. Estos eran hombres que habían operado en las sombras, que habían hecho cosas que los mantenían despiertos por la noche por el bien de un bien mayor. Pero esto era diferente. Esto no se trataba de seguridad nacional o la guerra contra el narco o algún mandato oficial. Esto era pura venganza vestida de planificación táctica. Necesitamos una base de operaciones, dijo finalmente Félix.
Algún lugar fuera de la red, lo suficientemente cerca de la frontera para moverse rápido, pero lo suficientemente seguro para planificar. Tengo una propiedad, respondió Carlos. La compré con paga de combate hace 3 años. Nunca registrada a mi nombre. 40 acres fuera de Sásabe, Sonora. Un viejo rancho, mayormente ruinas, pero el edificio principal es sólido. Sin vecinos en millas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Eric. Carlos revisó su reloj. La FGR local está manejando la escena del crimen. Querrán entrevistarme dentro de las 24 horas. Necesito interpretar al hijo devastado. Cooperar plenamente. Asegurarme de que nada apunte hacia lo que estamos planeando. Todos ustedes necesitan solicitar su licencia. Háganlo parecer rutina. Nos vemos en el rancho en 4 días. Para entonces, tendré nuestros primeros objetivos identificados, agregó Rosendo. ¿Y si alguien habla?, preguntó Gabriel. Si se corre la voz sobre lo que estamos haciendo. Entonces aceptamos las consecuencias, pero nadie lo sabe excepto nosotros. 8 de nosotros contra toda una organización de cártel. La sonrisa de Carlos era terrible de ver. Uribe quería mostrarme que yo era impotente. Voy a mostrarle lo que sucede cuando subestimas a un hombre sin nada más que perder y todo por vengar. Más tarde, después de que los demás se hubieran ido para comenzar sus preparativos, Carlos se sentó solo en la casa de seguridad. Su computadora portátil abierta con fotos de vigilancia de Víctor Uribe. El jefe del cártel vivía como un rey en un complejo fortificado fuera de Guaymas, protegido por docenas de guardias armados, rodeado de muros y sensores y toda la seguridad que el dinero manchado de sangre podía comprar. Pero Carlos había pasado 6 años aprendiendo cómo penetrar exactamente ese tipo de defensas. Había estudiado a los cárteles desde adentro, entendía su psicología, sus protocolos, sus debilidades. La unidad de operaciones especiales no solo derribaba puertas y hacía arrestos. Desmantelaban organizaciones a través de inteligencia, guerra psicológica, cuando era necesario, prejuicio extremo. Ahora, él usaría todas esas habilidades para algo que no tenía nada que ver con el deber o las órdenes o la ley. Esto se trataba de una promesa hecha a sí mismo mientras veía arder su hogar de la infancia con sus padres adentro. Uribe pensó que había roto a Carlos. Pensó que había demostrado la inutilidad de oponerse al poder del cártel. En realidad, había creado algo mucho más peligroso, un operativo altamente entrenado con amplia inteligencia sobre el cártel, experiencia táctica y 8 operadores leales dispuestos a seguirlo al mismísimo infierno. Carlos abrió un nuevo archivo en su computadora portátil y comenzó a escribir, lista de objetivos. Estructura organizacional. Fases operativas. Al amanecer, tenía el esqueleto de una campaña que haría que las guerras de cárteles parecieran peleas de patio escolar. Sería brutal, eficiente y personal. 90 días. Eso es todo lo que necesitaba. 3 meses para desmantelar un imperio y entregar un mensaje muy específico a Víctor Uribe, no simplemente le quitas la familia a un hombre como Carlos Durán. Creas un ajuste de cuentas que no se detendrá hasta llegar a tu puerta. Y cuando lo hiciera, ninguna cantidad de súplicas importaría. Porque esto no se trataba de justicia o ley o incluso rectitud. Esto se trataba de enseñar una lección brutal a personas que pensaban que la brutalidad los hacía intocables. Estaban a punto de aprender lo contrario. El funeral fue pequeño, con ataúd cerrado por razones obvias. Carlos estaba de pie con su uniforme de gala, aceptando condolencias de vecinos y amigos de sus padres, interpretando el papel de hijo afligido con una autenticidad que no requería actuación. El dolor era real. La rabia era real. Solo la apariencia de impotencia era falsa. La agente del Ministerio Público de la FGR, Carla Orozco, se le acercó después del servicio, con una expresión profesionalmente compasiva. Agente Durán, lamento mucho su pérdida. Necesito hacerle algunas preguntas si se siente capaz. Por supuesto. Carlos señaló un rincón tranquilo de la funeraria. Cualquier cosa para ayudar a encontrar a quien hizo esto. Revisamos el vídeo que le enviaron. Nuestra unidad cibernética lo rastreó hasta un teléfono desechable en Sinaloa, pero el rastro se enfrió. El metraje en sí fue hecho profesionalmente. El tipo de cosa que vemos en las campañas de intimidación de los cárteles.
Cárteles, repitió Carlos, dejando que su voz llevara la cantidad justa de ira controlada. ¿Alguna idea de cuál? Estamos explorando varias posibilidades. Su trabajo con la Marina le ha creado enemigos. La operación en Sonora el mes pasado eliminó varios objetivos de alto valor. Esto podría ser una represalia. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ustedes investigan mientras estos animales vuelven a sus negocios como si nada. Los ojos de Orozco mostraron simpatía genuina. Entiendo su frustración. Estamos siguiendo cada pista. Pero estas organizaciones son sofisticadas. Tienen recursos, protección, y operan a través de fueros y jurisdicciones complicadas. No es simple. Nada lo es nunca. Carlos sostuvo su mirada firmemente. Aprecio todo lo que está haciendo, agente Orozco. Mis padres merecían algo mejor que esto. ¿Lo merecían? Ella le entregó una tarjeta. Si se le ocurre algo o si recibe algún otro contacto, por favor llámeme de inmediato. Y Carlos, sé que está entrenado para resolver problemas directamente. No lo haga. Manejemos esto a través de los canales apropiados. Por supuesto. Se guardó la tarjeta sabiendo que nunca la usaría. Me tomaré una licencia de todos modos. Tiempo para procesar todo. Después de que ella se fue, Carlos encontró a Eric esperando junto a su auto alquilado. ¿Se lo tragó? Es minuciosa, pero no tiene nada. El vídeo les dice todo y nada. Saben que fue trabajo del cártel, pero probar qué cártel y armar cualquier tipo de caso tomará meses, tal vez años, si es que alguna vez sucede. Uribe es lo suficientemente inteligente como para aislarse. Eric abrió la puerta del auto. Los muchachos ya se están moviendo. Rosendo ha estado sacando archivos durante 2 días seguidos. Tenemos todo, desde rastreo financiero hasta conexiones familiares. Tu rancho está abastecido con armas y suministros. Podríamos estar operativos en 48 horas. Carlos echó un último vistazo a la funeraria donde yacían los restos de sus padres en ataúdes sellados. Uribe me envió ese vídeo para hacerme sentir impotente. Para restregarme que podía asesinarlos y no enfrentar consecuencias. Ahí es donde calculó mal. ¿Cómo así? Asumió que yo trabajaría dentro del sistema. Asumió que seguiría reglas, protocolos y leyes. Pensó que estaba tratando con un agente del gobierno atado por la supervisión y la regulación. La expresión de Carlos era fría. Estaba equivocado. Está tratando con alguien que sabe exactamente cómo operar fuera de cada regla y sistema. Alguien que pasó años aprendiendo cómo hacer desaparecer a la gente. Y acaba de darme una razón para usar cada pizca de ese conocimiento. El viaje al rancho tomó 4 horas a través de un terreno cada vez más desolado. La propiedad de Carlos se encontraba en un valle entre colinas bajas, accesible solo por un camino de tierra mal mantenido que serpenteaba a través de matorrales y formaciones rocosas. La casa principal era de adobe y piedra, construida en la década de 1940 por un ranchero que había quebrado durante una sequía. Carlos la había comprado a través de una empresa fantasma, pagando en efectivo específicamente por su aislamiento y defensibilidad. Para cuando llegó, la transformación ya estaba en marcha. Rosendo había establecido un centro de comando en lo que solía ser la sala de estar, 3 grandes monitores que mostraban mapas, organigramas y transmisiones en vivo de varias fuentes de vigilancia. Hugo y Félix estaban descargando cajas de armas y equipo de un camión sin marcas. Gabriel y Jaime estaban realizando comprobaciones de comunicación en teléfonos satelitales encriptados. Bienvenido a casa, dijo Eric, señalando el caos organizado. Vamos adelantados. Rosendo ha identificado 32 objetivos prioritarios solo en la región de Sonora. Distribuidores de bajo nivel, ejecutores callejeros, cualquiera que podamos confirmar que es directamente parte de la organización de Uribe. Carlos estudió los monitores. Cada objetivo tenía una foto, dirección conocida, información del vehículo y nivel de amenaza evaluado. La operación de Uribe es como una pirámide. Base amplia de distribuidores callejeros y músculo. Nivel medio de tenientes y especialistas. Nivel superior de su círculo íntimo. Empezamos desde abajo, trabajamos hacia arriba. ¿Por qué no ir directamente por Uribe?, preguntó Claudio.
Sabemos dónde vive porque tiene 50 guardias armados en una fortaleza. Si vamos a él directamente, estamos muertos. No, necesitamos hacer esto sistemáticamente. Golpeamos sus operaciones. Lo volvemos paranoico. Lo forzamos a replegar su protección hacia adentro. Cada teniente que eliminamos lo debilita. Cada distribuidor que eliminamos reduce sus ingresos y su alcance. Para cuando lleguemos a él, estará aislado, asustado y vulnerable. Rosendo sacó un mapa detallado. He estado analizando patrones. La organización de Uribe mueve drogas a través de 3 corredores principales: Nogales, Agua Prieta y Sásabe. Cada corredor tiene un teniente a cargo con equipos de ejecutores y transportistas. Si golpeamos a varios equipos en una noche, parecerá un ataque rival coordinado. Pasarán tiempo investigándose unos a otros en lugar de buscarnos a nosotros. Bien. Eso nos da cobertura operativa. ¿Cuál es nuestra situación de recursos? Hugo respondió: 8 de nosotros, completamente armados. Tengo suficiente munición para operaciones sostenidas. Félix trajo suficiente C4 y detonadores para derribar una cuadra de la ciudad. Los suministros médicos de Gabriel pueden manejar cualquier cosa menos una cirugía mayor. Tenemos comunicaciones encriptadas, visión nocturna, chalecos antibalas, todo lo que usábamos en operaciones oficiales. Solo que ahora, todo está fuera de los libros. ¿Transporte? 4 vehículos, todos con títulos limpios registrados a diferentes empresas fantasma. Nada se vincula con ninguno de nosotros. Eric señaló un garaje improvisado. 2 camionetas, 2 SV, todas reforzadas, todas capaces de manejar terreno difícil si necesitamos salirnos del camino. Carlos asintió lentamente, procesando la información. Su equipo se había preparado con precisión militar, entendiendo que esta operación requeriría cada pizca de habilidad que habían desarrollado durante años de trabajo legítimo. La diferencia era que ahora no rendían cuentas a nadie excepto a ellos mismos. El primer golpe es mañana por la noche, dijo Carlos. El objetivo es Ricardo, el Ricky Valdés, uno de los distribuidores de Uribe en Nogales. Mueve el producto a través de un almacén en el lado industrial de la ciudad. Usa la ubicación para abastecer a distribuidores en todo el sur de Sonora. La inteligencia dice que mantiene de 12 a 15 tipos en el lugar. Solo nosotros 9 contra 15. Gabriel arqueó una ceja. No vamos a asaltar el lugar. Vamos a hacer que parezca que fueron golpeados por rivales. Limpio, profesional, sin testigos. Entrar y salir en menos de 10 minutos. Rosendo sacó los esquemas del edificio. El almacén es propiedad de una empresa fantasma, pero lo rastreamos hasta la red financiera de Uribe. Construcción de bloques de concreto de un solo piso, 2 entradas, cámaras de seguridad en todas las esquinas. Valdés generalmente llega alrededor de la medianoche para supervisar los envíos. Carlos estudió el diseño con ojo de táctico. Félix, tú te encargas del sistema de seguridad. Danos una ventana de 30 segundos para entrar antes de que las cámaras se apaguen. Eric y Hugo, ustedes van conmigo en la entrada principal. Rosendo y Jaime cubren la parte trasera. Gabriel, Claudio y Esteban proporcionan seguridad perimetral y extracción. Nadie escapa. No se deja evidencia atrás. Estás hablando de matar a 15 personas, dijo Esteban en voz baja. Incluso si son del cártel, es mucha sangre. Tomaron su decisión cuando firmaron con Uribe. Venden veneno. Imponen su voluntad a través de la violencia. Se benefician de la miseria. La voz de Carlos no transmitía dudas. No estamos ejecutando inocentes. Estamos eliminando obstáculos entre nosotros y el hombre que asesinó a mis padres mientras reía y lo filmaba. Cualquiera que trabaje para él es cómplice de todo lo que ha hecho. La habitación quedó en silencio. Estos eran hombres que habían matado antes, siempre bajo autoridad oficial, siempre con el entendimiento de que estaban sirviendo a un propósito mayor. Esto era diferente, personal, vengativo, operando en una zona gris moral que los perseguiría incluso mientras se comprometían con ello. Mañana por la noche, entonces, dijo Hugo finalmente. Nos movemos a las 2 horas cuando el almacén esté completamente ocupado, pero el vecindario esté vacío. Lo hacemos quirúrgico.
Lo hacemos limpio. Carlos pasó el resto del día revisando cada detalle de la operación. Estudió los patrones de Valdés, memorizó los diseños de los edificios, identificó posibles complicaciones. Este primer golpe establecería el tono para todo lo que seguiría. Tenía que ser perfecto. No solo exitoso, sino enviar un mensaje de que la organización de Uribe estaba bajo ataque de fuerzas que no podían predecir ni defender. Mientras la oscuridad caía sobre el desierto de Sonora, Carlos estaba de pie fuera de la casa del rancho, mirando hacia el sur, hacia la sierra. En algún lugar más allá de esas montañas, Víctor Uribe vivía en su fortaleza, creyéndose intocable. Había matado a los padres de Carlos tan casualmente como aplastar moscas, seguro en el conocimiento de que la justicia federal no podía tocarlo debido a su poder y corrupción. Pero Carlos ya no era la ley. Era algo que Uribe había creado con su propia crueldad, un arma sin restricciones, apuntada directamente a todo lo que el jefe del cártel había construido. El vídeo estaba destinado a romperlo. A demostrar la inutilidad de oponerse al poder del cártel. En cambio, lo había liberado. Liberado de la duda, de la ley, de cualquier consideración excepto lograr un objetivo singular, hacer que Víctor Uribe entendiera en sus momentos finales que había cometido el peor error de su vida cuando decidió hacer esto personal. La cuenta regresiva había comenzado. 90 días, 247 objetivos, una promesa. Uribe suplicaría antes del final, tal como había mostrado su vídeo más reciente enviado a Carlos 3 días después del funeral. En él, el jefe del cártel había sido arrogante, despectivo, seguro de su invencibilidad. Ese vídeo ahora se reproducía en bucle en la mente de Carlos. No como intimidación, sino como motivación. Pronto, muy pronto, habría otro vídeo. Pero esta vez, Uribe sería quien suplicara, llorara, dándose cuenta demasiado tarde de que algunos hombres no se rompen, se doblan en algo infinitamente más peligroso. Y Carlos Durán, en ese momento, se había convertido en una fuerza de la naturaleza que no se detendría hasta que cada persona que trabajara para Víctor Uribe estuviera muerta, y el propio Uribe entendiera el verdadero significado de la impotencia. El primer golpe llegaría al amanecer. Después de eso, no habría vuelta atrás. El distrito de almacenes de Nogales yacía quieto a las 2 de la mañana, edificios industriales proyectando largas sombras bajo escasas luces de la calle. Carlos y su equipo se movieron a través de la oscuridad con silencio practicado, 8 sombras convergiendo en su objetivo desde múltiples ángulos. Llevaban equipo táctico negro, despojado de cualquier marca de identificación, rostros cubiertos, armas con silenciador. Félix llegó primero al panel de seguridad, colocando un dispositivo de derivación que haría un bucle en la transmisión de la cámara y les daría su ventana de 30 segundos. 30 segundos, comenzando ahora, susurró en su comunicador. Carlos, Eric y Hugo golpearon la entrada principal con una carga de demolición que voló la puerta reforzada de sus bisagras. La explosión fue sorprendentemente fuerte en la noche tranquila, pero estaban adentro antes de que alguien pudiera reaccionar. El interior del almacén estaba dividido en secciones, un área para almacenamiento, otra para cortar y empaquetar el producto, una tercera sirviendo como armería improvisada y espacio habitable. El equipo de Ricardo Valdés estaba luchando, buscando armas, gritando en español. Pero el equipo de Carlos se movió con la precisión de una larga práctica. Ráfagas de 3 rondas de armas con silenciador, fuego controlado. Los objetivos caían antes de que pudieran devolver el fuego. El elemento sorpresa fue total y devastador. El propio Valdés emergió de una oficina trasera, un hombre corpulento con ropa casual cara, su rostro torcido por el pánico. Levantó una pistola chapada en oro, disparó salvajemente. La bala se desvió. La respuesta de Hugo no lo hizo. Valdés cayó pesadamente, la pistola de oro repiqueteando sobre el concreto. Sección delantera despejada, gritó Eric. Trasera despejada. La voz de Rosendo llegó a través del comunicador desde la entrada trasera. Todo el enfrentamiento duró 8 minutos. Cuando terminó, 15 hombres yacían muertos. El almacén estaba asegurado, y el equipo de Carlos ya estaba preparando la siguiente fase. Félix colocó cargas en el cargamento de droga, aproximadamente media tonelada de cocaína y heroína, valor callejero en millones. Hicieron que pareciera un robo que salió mal, como si cárteles rivales hubieran golpeado la ubicación por el producto. «Quémenlo», ordenó Carlos.
Las cargas detonaron mientras se retiraban, las llamas consumiendo producto, cuerpos y evidencia. Para cuando llegaran los camiones de bomberos, no quedaría nada más que restos carbonizados y preguntas. La policía local asumiría guerra de cárteles. La investigación se estancaría en un laberinto de teorías conflictivas, y Uribe se quedaría preguntándose quién se atrevió a golpear sus operaciones. De vuelta en el rancho, el equipo informó en silencio. Acababan de cruzar una línea que no podía descruzarse, mataron a 15 hombres en un asalto coordinado que no tenía autoridad legal detrás. El peso de ellos se asentó sobre ellos como una presencia física. Esos son 15, dijo Esteban en voz baja. Faltan 232. Uribe responderá, señaló Rosendo, sacando fuentes de inteligencia en sus monitores. Aumentará la seguridad, tal vez intente identificar quién lo golpeó. Necesitamos golpear de nuevo mañana por la noche. Ubicación diferente, mantenerlo desequilibrado. Carlos asintió. El objetivo 2 es Alejandro Blanco. Uno de los ejecutores de Uribe en Agua Prieta. Dirige un equipo que se especializa en intimidación y cobro. La inteligencia dice que es personalmente responsable de al menos 20 asesinatos. Lo eliminamos a él y a su equipo, hacemos que parezcan los mismos rivales. Durante las siguientes 2 semanas, golpearon 6 ubicaciones más, un laboratorio de drogas fuera de Hermosillo, un centro de transporte en San Luis, una casa de seguridad en Mexicali que abastecía la red de distribución. Cada operación fue quirúrgica, profesional, dejando atrás cuerpos y confusión, pero ninguna evidencia que apuntara al equipo de Carlos. El conteo de cadáveres subió, 43, 57, 72. Cada número representaba a un miembro de la organización de Uribe que nunca volvería a amenazar, matar o beneficiarse de la miseria. Carlos no sentía remordimiento. Estos no eran civiles. Eran depredadores que habían elegido su camino, y ahora estaban descubriendo que los depredadores podían convertirse en presas. Pero el ritmo estaba pasando factura. El equipo operaba con un sueño mínimo, moviéndose entre ubicaciones, planificando constantemente el siguiente golpe. Gabriel estaba tratando heridas menores, un disparo rasante que recibió Eric en Hermosillo, una herida de metralla que sufrió Jaime cuando un laboratorio de drogas explotó más violentamente de lo esperado. Estamos presionando demasiado, dijo Hugo después de su 8ª operación. Todavía somos efectivos, pero nos estamos cansando. Los operadores cansados cometen errores. No podemos bajar el ritmo, respondió Carlos. Cada día que le damos a Uribe es un día que usa para fortalecer defensas, averiguar qué está pasando. Seguimos golpeándolo, mantenemos la presión constante. Necesita sentir que toda su organización se está derrumbando a su alrededor. Rosendo sacó informes de noticias de los medios. Está funcionando. Los medios están informando de una guerra de cárteles en Sonora. Creen que el cártel de Jalisco está haciendo una jugada por el territorio. La gente de Uribe está luchando, investigándose unos a otros, tratando de averiguar de dónde vienen los ataques. Bien. Eso nos da tiempo. Carlos estudió un organigrama que Rosendo había armado. Hemos limpiado la mayor parte del nivel inferior. Ahora nos movemos a la gerencia media, tenientes, operadores especializados, la gente que Uribe realmente conoce personalmente. Aquí es donde se pone más difícil. Estos objetivos estarán mejor protegidos, más paranoicos. El cambio de táctica llegó la semana siguiente. En lugar de golpear múltiples ubicaciones rápidamente, comenzaron asesinatos selectivos. Un disparo de francotirador eliminando a Orlando Oz, el coordinador de transporte de Uribe, mientras salía del apartamento de su amante. Un coche bomba que mató a Felipe Salinas, el lavador de dinero del cártel, junto con 2 guardaespaldas. Una invasión de hogar que eliminó a Jerónimo Linares, el jefe de ejecutores de Uribe, y a todo su equipo de seguridad personal. Cada operación requirió días de vigilancia, planificación, ejecución. Carlos insistió en minimizar el daño colateral, estaban cazando individuos específicos, no librando una guerra indiscriminada. Pero la realidad era que cualquiera en proximidad a sus objetivos estaba en riesgo. Murieron guardaespaldas. Las novias que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado se convirtieron en bajas. No somos lo que éramos, dijo Gabriel una noche, sus manos temblando ligeramente mientras limpiaba su arma. Éramos de la Marina.
Teníamos reglas, supervisión, responsabilidad. Ahora somos monstruos. Carlos terminó. ¿Asesinos? ¿Es eso lo que vas a decir? Estoy diciendo que hemos perdido algo. Cada persona que matamos, cada operación que ejecutamos, nos estamos convirtiendo en la cosa que solíamos cazar. La voz de Carlos era fría. Uribe quemó vivos a mis padres. Lo filmó. Me lo envió con un saludo navideño. ¿Crees que me importa la filosofía o la equivalencia moral? ¿Crees que algo de esto importa comparado con eso? Creo que importa para quién serás cuando esto termine, dijo Gabriel en voz baja. Si sobrevives a esto, si todos sobrevivimos a esto, ¿quién vas a ser? ¿El hombre que criaron tus padres, o el asesino en el que te conviertes? La pregunta quedó en el aire sin respuesta porque la verdad era que Carlos no lo sabía. Estaba operando por puro propósito, alimentado por la rabia y el dolor que quemaban cualquier otra consideración. La venganza se había convertido en todo, lo único que importaba. Sus padres estaban muertos, su asesino se estaba riendo, y él no se detendría hasta que ese equilibrio se corrigiera. Para el final de la quinta semana, el conteo de cadáveres había alcanzado 147. La organización de Uribe estaba sangrando talento y liderazgo. Los medios estaban en un frenesí, informando sobre lo que llamaban la Purga de Sonora, una campaña brutal que parecía apuntar a todos los conectados con las operaciones regionales del cártel de Sinaloa. Y finalmente, Uribe rompió su silencio. El vídeo llegó a través del mismo canal encriptado que había usado para enviar el mensaje de Navidad. Pero esta vez, Víctor Uribe no estaba sonriendo. Se veía demacrado, más viejo, de pie en lo que parecía ser un búnker reforzado en lugar de su lujoso complejo. Carlos Durán, dijo, su voz tensa con miedo apenas controlado. Sé que eres tú. No sé cómo, no sé a quién tienes ayudándote, pero lo sé. ¿Crees que eres intocable? ¿Crees que puedes simplemente asesinar a mi gente sin consecuencias? Tengo recursos que no puedes imaginar. Tengo conexiones, protección, poder. Se inclinó más cerca de la cámara. Pero soy un hombre razonable. Hiciste tu punto. Me has lastimado. Me costaste gente y dinero. Así que, hablemos. Pon tu precio. 200 millones de pesos en efectivo transferidos a donde quieras. 400 millones. Lo que sea necesario. Tú te alejas, yo me alejo. Ambos sobrevivimos. ¿No es eso mejor que esto? Carlos vio el vídeo una vez, luego lo borró. Sin respuesta, sin negociación. Solo operaciones continuas, triturando lo que quedaba de la organización de Uribe como una máquina implacable. Tiene miedo, notó Eric. Eso es bueno. La gente asustada comete errores. También es peligroso, contrarrestó Hugo. La gente asustada con recursos hace cosas desesperadas. Necesitamos esperar represalias, tal vez contra objetivos que nos importan. No queda nada para que el ataque, dijo Carlos rotundamente. Mis padres están muertos. No tengo hermanos, ni familia cercana. Todos ustedes están operativos y protegidos. ¿Qué puede amenazar que importe? Pero Uribe demostró ser más creativo de lo que habían anticipado. 3 días después de su vídeo, la policía local allanó el rancho. Alguien les había dado el aviso de armas ilegales, afirmó que la propiedad estaba siendo utilizada para actividades criminales. Carlos y su equipo se vieron obligados a dispersarse, abandonando su centro de comando y reubicándose en una posición de respaldo. Rosendo había establecido una casa en Hermosillo, escondida detrás de múltiples empresas fantasma. La interrupción les costó un tiempo precioso. Rosendo tuvo que reconstruir su red de inteligencia desde cero. Perdieron el acceso a la vigilancia en tiempo real de varios objetivos clave. Y lo peor de todo, la redada indicó que Uribe había descubierto que estaban operando desde suelo seguro, lo que significaba que estaba alimentando información a las autoridades corruptas para usarlas como arma. Se está adaptando, dijo Rosendo, con la frustración evidente. Lo hemos golpeado tan fuerte que ha cambiado de táctica. En lugar de tratar de defender toda su organización, se está consolidando.
Relegó a su gente restante a ubicaciones centrales, aumentó la seguridad masivamente y usó a las fuerzas del orden compradas para complicar nuestras operaciones. Entonces nos adaptamos también, dijo Carlos. Hemos eliminado a 163 de los suyos. Quedan menos de 100, incluido el propio Uribe. La mayoría de esos probablemente están atrincherados con él en su complejo. Hemos logrado lo que nos propusimos. Lo hemos aislado, lo hemos vuelto paranoico, le hemos quitado su imperio. Ahora nos movemos al final del juego. ¿Asaltar un complejo fortificado con 9 de nosotros contra más de 50 defensores? Hugo negó con la cabeza. Esa es una misión suicida. No es un asalto, un asedio. No necesitamos asaltar su fortaleza. Necesitamos hacerle entender que nunca estará a salvo, que seguiremos viniendo para siempre. Necesitamos romperlo psicológicamente antes de romperlo físicamente. Durante la siguiente semana, comenzaron una campaña de guerra psicológica que empujó los límites de la crueldad. Secuestraron al hermano menor de Uribe, Ricardo Ricky Uribe, un jugador relativamente menor que manejaba la logística. En lugar de matarlo de inmediato, enviaron a Uribe vídeos diarios de la condición deteriorada de su hermano, suplicando piedad, explicando en detalle lo que sucedería si Uribe no se entregaba. Cuando Uribe no respondió, enviaron el cuerpo de su hermano en pedazos, entregado en la puerta principal de su complejo. Hackearon el sistema de seguridad de Uribe y reprodujeron grabaciones de los gritos de sus padres. El audio de ese vídeo de Navidad en bucle a través de cada altavoz en su complejo. Tortura psicológica que no le daba descanso, ni paz, un recordatorio constante de lo que había hecho y lo que venía por él. Eliminaron a sus tenientes restantes de formas cada vez más públicas. Rodrigo, el Rod Buendía, su jefe de seguridad, fue abatido a tiros en un restaurante a plena luz del día, 30 disparos desde un vehículo que pasaba. Evaristo Hernández, su asesor financiero, desapareció de un hotel vigilado, encontrado una semana después en una tumba poco profunda con evidencia de tortura prolongada. El mensaje era claro, la distancia no importaba. La seguridad no importaba. La gente de Uribe eran todos hombres muertos caminando. Y finalmente, a los 68 días de la licencia de 90 días de Carlos, llegó el avance. Uno de los guardias restantes de Uribe, un hombre llamado Claudio Flores, no el miembro del equipo, que solo había estado con la organización durante 6 meses, se acercó a través de canales intermediarios. Quería salir. Proporcionaría inteligencia, códigos de acceso, cualquier cosa que necesitaran a cambio de su vida y un paso seguro fuera del país. Rosendo verificó la información de Flores contra lo que ya sabían. Es legítimo. Nos está dando diseños del complejo, rotaciones de guardias, la rutina diaria de Uribe, todo lo que necesitamos para violar ese lugar. Podría ser una trampa, advirtió Hugo. Uribe podría estar usándolo para atraernos. Tal vez, estuvo de acuerdo Carlos. Pero verificamos todo lo que nos dice Flores a través de vigilancia independiente. No confiamos en él, lo usamos. Y si es una trampa, damos la vuelta. Pasaron 2 semanas confirmando la inteligencia de Flores, observando el complejo a través de teleobjetivos, rastreando movimientos de guardias, mapeando la instalación con detalle exhaustivo. Todo lo que Flores les había dado resultó cierto. El complejo estaba de hecho fuertemente fortificado, pero tenía debilidades, brechas en la cobertura de cámaras, patrones de patrulla que se repetían, momentos de vulnerabilidad durante los cambios de turno. Y a través de todo eso, mantuvieron la presión. 5 hombres más de Uribe murieron en ataques selectivos. Un cargamento de armas destinado al complejo fue interceptado y destruido. Carlos se aseguró de que Uribe supiera, día tras día, que su mundo se estaba reduciendo, que los muros que se cerraban a su alrededor no eran protección, eran una tumba que él mismo había construido. El segundo vídeo de Uribe llegó el día 79. Esta vez, el jefe del cártel era apenas reconocible. Su ropa cara colgaba de un marco que había perdido 10 kilos. Sus ojos estaban huecos, embrujados. El búnker de la fortaleza detrás de él parecía menos una protección y más una prisión. Por favor, susurró Uribe, toda pretensión de valentía desaparecida. Carlos, por favor. Te daré cualquier cosa. Todo. Mi fortuna entera, mis operaciones, el trabajo de mi vida. Solo detente. No puedo. No puedo hacer esto más.
Has ganado. Has destruido todo. ¿No es suficiente? Las lágrimas corrían por su rostro, terror genuino en cada línea de su cuerpo. Cometí un error. Lo entiendo ahora. Nunca debí haber tocado a tu familia. Nunca debí haber enviado ese vídeo. Fui estúpido, arrogante, pensé que era intocable. Pero me has mostrado. Me has enseñado. Así que por favor, te lo ruego. Déjame vivir. Déjame rendirme. Confesaré todo. Iré a prisión. Lo que quieras. Solo haz que pare. Carlos vio el vídeo 3 veces. Esto era lo que había querido. Ver a Víctor Uribe reducido a un cascarón de hombre suplicante y roto. Hacerle entender la impotencia y el terror. Quitarle todo tal como él le había quitado todo a Carlos. Pero mirando a la figura patética en la pantalla, Carlos no sintió satisfacción. Solo un propósito vacío. Solo el conocimiento de que esto no había terminado todavía. Cree que suplicar lo salvará, dijo Eric. ¿Qué le decimos? Nada, respondió Carlos. No respondemos. Terminamos esto. Quedan 10 días de mi licencia. 247 objetivos. Estamos en 249. 8 más, incluido Uribe. Completamos la misión. El asalto al complejo de Uribe comenzó a las 3 de la mañana del día 87. El equipo de Carlos se movió a través de la oscuridad con la precisión de sus docenas de operaciones anteriores, pero esta vez, las apuestas eran infinitamente más altas. No estaban golpeando un almacén o eliminando un objetivo aislado. Estaban violando una fortaleza diseñada para repeler exactamente este tipo de ataque. Claudio Flores, el informante, había proporcionado los códigos de acceso a la puerta de seguridad junto con el horario de la rotación de guardias de esa noche. Había confirmado que Uribe había metido a todos dentro del santuario interior del complejo, creando una posición defensiva que era casi inexpugnable desde el exterior. Razón por la cual el equipo de Carlos no iba a entrar por el exterior. Félix había pasado 3 días estudiando la infraestructura del complejo, agua, energía, ventilación. La fortaleza estaba diseñada para resistir un asalto frontal, pero aún necesitaba servicios públicos. Y los servicios públicos significaban puntos de acceso, túneles, debilidades. La línea principal de agua corría bajo tierra desde un pozo cercano, pasando a través de un túnel de mantenimiento que tenía una seguridad mínima porque se consideraba demasiado pequeño para una brecha seria. Era lo suficientemente grande solo para que un operador a la vez se arrastrara a través de él. Carlos fue primero, arrastrándose a través de la tubería de concreto claustrofóbica con solo una linterna tipo bolígrafo para ver. Detrás de él, su equipo lo seguía en fila india, 8 hombres cargando suficientes armas y explosivos para librar una pequeña guerra. El túnel estaba caliente, estrecho, las paredes presionando desde todos los lados. Pero Carlos siguió moviéndose, contando la distancia en su cabeza, comparándola con los planos que Flores había proporcionado. Después de 30 minutos que parecieron horas, llegaron al panel de acceso que los pondría dentro del edificio de servicios públicos del complejo. Eric cortó cuidadosamente el mecanismo de bloqueo, y emergieron en una pequeña habitación llena de bombas y paneles eléctricos. «Estamos adentro», susurró Carlos en su comunicador. Procediendo a la ubicación del objetivo principal. El interior del complejo era un laberinto de pasillos, puntos de control de seguridad y puertas reforzadas. Pero la inteligencia de Flores les había proporcionado puntos ciegos de las cámaras y rutas de patrulla. Se movieron como fantasmas, eliminando guardias aislados con armas con silenciador y cuchillos, dejando atrás cuerpos que no serían descubiertos hasta la mañana. 6 guardias caídos. 7. 8. Llegaron al edificio central donde Uribe se había atrincherado con sus hombres restantes. Según Flores, el jefe del cártel estaba en una habitación del pánico reforzada en el segundo piso, rodeado por sus últimos 20 soldados leales. Una fortaleza dentro de una fortaleza. Hugo estudió el exterior del edificio. La entrada principal es una zona de muerte. Tendrán campos de tiro despejados sobre cualquiera que se acerque. Entonces no nos acercamos, dijo Carlos. Félix, ¿puedes abrir una brecha en la pared? El experto en demoliciones examinó la estructura.
Bloque de concreto reforzado con varilla. Podría poner una carga en él, pero será ruidoso. Perderemos la sorpresa. Ya tenemos la sorpresa. Están esperando un asalto desde fuera del complejo. Estamos dentro de su perímetro. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, estaremos a través de la pared y sobre ellos. Félix plantó cargas huecas mientras el resto del equipo se posicionaba. La explosión crearía un punto de brecha, pero también alertaría a todos en el edificio. Tendrían tal vez 30 segundos antes de que los guardias restantes de Uribe organizaran una respuesta. Cargas colocadas. Detonando en 3. 2, 1. La explosión abrió un agujero de 2 metros en la pared lateral del edificio, concreto y varilla volando hacia adentro. El equipo de Carlos entró a través de la brecha, dividiéndose en 2 grupos. Eric, Hugo y Rosendo fueron a la izquierda para despejar el primer piso. Carlos, Félix, Gabriel, Jaime, Claudio y Esteban fueron a la derecha y subieron las escaleras hacia la habitación del pánico de Uribe. El fuego de armas estalló desde múltiples direcciones. Los guardias de Uribe estaban respondiendo, pero estaban confundidos, desorganizados, disparando a sombras y pasillos llenos de humo. El equipo de Carlos se movió con eficiencia practicada, ráfagas de 3 rondas, fuego controlado, comunicación constante a través de sus comunicadores. 2 guardias caídos en la escalera. 3 más en el pasillo del segundo piso. La puerta de la habitación del pánico se alzaba adelante, acero reforzado con una cerradura biométrica. Según Flores, solo Uribe podía abrirla desde el interior. Carlos se acercó a la puerta, hablando lo suficientemente alto como para ser escuchado a través del acero. Víctor Uribe. Tienes 30 segundos para abrir esta puerta y rendirte, o vamos a entrar a través de ella y todos los que están adentro mueren. Tu elección. Silencio. Luego murmullos frenéticos, argumentos ahogados. La cerradura biométrica hizo clic. La puerta se abrió. Víctor Uribe estaba allí, con las manos en alto, su rostro una máscara de terror. Detrás de él, 15 hombres sostenían armas pero parecían inciertos, divididos entre luchar y rendirse. La habitación estaba lujosamente equipada, muebles de cuero, un bar completo, monitores que mostraban transmisiones de seguridad de todo el complejo, una jaula dorada para un animal atrapado. No disparen, dijo Uribe, su voz quebrándose. Por favor, no disparen. Me rindo. Haré lo que quieran. Carlos hizo un gesto con su arma. Todos desarmados. Armas al suelo, ahora. Cualquiera que intente tomar algo, todos mueren. Obedecieron, las armas repiqueteando contra el costoso azulejo. Estos ya no eran guerreros endurecidos. Eran hombres asustados que habían visto cómo su organización era desmantelada sistemáticamente, que habían pasado semanas viviendo con miedo al próximo ataque. La lucha había sido sacada de ellos a golpes mucho antes de que el equipo de Carlos violara su santuario. Átenlos, ordenó Carlos. Su equipo se movió eficientemente, atando manos y pies con precintos, asegurando a cada persona. Algunos de los prisioneros lloraban, otros miraban a la nada, el shock evidente en sus expresiones vacías. Cuando todos estuvieron asegurados, Carlos se acercó a Uribe directamente. El jefe del cártel, que había parecido tan poderoso en ese vídeo de Navidad, ahora parecía un cascarón de sí mismo, demacrado, envejecido, roto. ¿Recuerdas a mis padres?, preguntó Carlos en voz baja. Arnulfo y Margarita Durán. ¿A quiénes quemaste vivos? Lo filmaste. Me lo enviaste como regalo de Navidad. Lo siento, susurró Uribe. Lo siento mucho. Eran negocios. Nada personal. El puño de Carlos le dio en la mandíbula, echando su cabeza hacia atrás. ¿Nada personal? Hiciste un vídeo riendo mientras mi madre gritaba mi nombre. Me llamaste personalmente para asegurarte de que los escuchara morir. ¿Y vas a decirme que no fue nada personal? Estaba equivocado. Lo admito. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que hiciste. Quiero que sientas lo que ellos sintieron. Pero aquí está la diferencia entre tú y yo, Víctor. No voy a torturarte. No voy a hacerte sufrir durante horas. Solo voy a asegurarme de que mueras sabiendo que todo lo que construiste se ha ido.
Todos en quienes confiabas están muertos. Y tu nombre será recordado como la historia de advertencia de lo que sucede cuando te cruzas con la persona equivocada. Carlos sacó su teléfono, presionó grabar. Este es Víctor Uribe, jefe de las operaciones de Sonora del Cártel de Sinaloa. El 24 de diciembre del año pasado, ordenó el asesinato de Arnulfo y Margarita Durán, padres del agente especial de la Marina Carlos Durán. Filmó sus muertes y envió el metraje como un saludo de Navidad. Durante los últimos 90 días, un equipo de operadores eliminó sistemáticamente a cada miembro de su organización 247 personas hasta que solo él quedó. Esta es su confesión. Giró la cámara hacia Uribe. Diles lo que hiciste. Diles exactamente lo que les hiciste a mis padres. El rostro de Uribe se desmoronó. Entre sollozos, confesó todo. La orden, la ejecución, el vídeo, su creencia de que era intocable. Describió incendiar la casa, escuchar los gritos, pensar que era gracioso estar enviando un mensaje a un agente que no podía tocarlo. Cuando terminó, Carlos dejó de grabar. Este vídeo va a la FGR, la Marina y a todos los principales medios de noticias. Tu confesión, tus palabras. Todos sabrán exactamente qué tipo de monstruo eras. Uribe levantó la vista, con miedo fresco en sus ojos. ¿Vas a matarme ahora mismo? No. Voy a dejar que las autoridades federales te lleven. Dejar que enfrentes un juicio por tus crímenes. Dejar que pases lo que quede de tu miserable vida en una celda, sabiendo que te destruiste a ti mismo. Carlos sonrió sin humor. Pensaste que me estabas enseñando sobre la impotencia. Pero yo te enseñé sobre las consecuencias. Cada imperio que construiste, cada persona que corrompiste, cada peso que hiciste, todo se ha ido porque decidiste hacer esto personal con el hombre equivocado. Se volvió hacia su equipo. Eric, llama. Aviso anónimo a la Policía Federal Ministerial. Dales esta ubicación. Diles que Víctor Uribe está aquí con evidencia de sus crímenes. Extraemos antes de que lleguen. Espera, dijo Uribe desesperadamente. ¿Te vas? ¿Después de todo? ¿Después de todo? Sí. Porque matarte sería misericordia, Víctor. Vivir con lo que te has convertido, lo que has perdido, pudriéndote en una celda por el resto de tu vida mientras todos saben que fuiste roto por un hombre buscando venganza por sus padres. Ese es un castigo mucho peor que una bala. Mientras se preparaban para irse, la voz de Uribe se elevó a un grito. Eres un monstruo. Eres peor que yo. Mataste a cientos de personas. No eres mejor. Carlos se detuvo en la puerta, miró hacia atrás una última vez. Probablemente tengas razón. Pero al menos duermo por la noche sabiendo que soy un monstruo que protege a la gente que ama. Tú eres solo un monstruo que la destruye. Extrajeron a través del mismo túnel de mantenimiento, dejando atrás a los prisioneros asegurados y suficiente evidencia para encerrar a Uribe por múltiples cadenas perpetuas. Para cuando la Policía Federal llegó para encontrar a un jefe de cártel envuelto para regalo con un vídeo de confesión, el equipo de Carlos estaba lejos, dividiéndose para desaparecer en diferentes ciudades de la República. La cobertura mediática fue inmediata y sensacional. La purga de Sonora tenía un rostro ahora, Víctor Uribe, quien había confesado docenas de asesinatos, incluido el asesinato en Navidad de 2 ciudadanos inocentes. Su arresto fue aclamado como una gran victoria contra los cárteles, aunque las autoridades estaban desconcertadas sobre quién había llevado a cabo la campaña de 3 meses que condujo a su captura. Fuentes anónimas sugerían cárteles rivales. Otros especulaban sobre una unidad de fuerzas especiales renegada. La FGR cerró discretamente su investigación sobre los asesinatos de los Durán, satisfecha de que se hubiera hecho justicia, incluso si el mecanismo era misterioso. Carlos vio las noticias desde una habitación de hotel en Monterrey, sus 90 días de licencia oficialmente terminados. Su teléfono sonó. El director Marín, su superior en la Marina. Durán. Escuché que has estado tomando un tiempo personal. Sí, señor. Lidiando con la muerte de mis padres. Ha sido difícil. Estoy seguro de que lo ha sido. Noticias interesantes desde Sonora. Víctor Uribe bajo custodia, confesando los asesinatos de los Durán entre otros crímenes. Notable coincidencia en el tiempo.
Carlos no dijo nada. Supongo que no sabes nada sobre los más de 200 miembros del cártel que han muerto en los últimos 3 meses, o el equipo de operadores que parece saber exactamente dónde golpear, cómo moverse, cuándo atacar. He estado de licencia, señor. De duelo. Tratando de procesar todo. Una larga pausa. Tu carta de renuncia está en mi escritorio. Licencia médica, permanente, citando trauma psicológico por la pérdida de tus padres. Ya está aprobada. Recibirás beneficios completos y reconocimiento por tu servicio. En lo que respecta a la Marina, estás oficialmente retirado. Gracias, señor. No me agradezcas, Durán. Este soy yo fingiendo que no sé lo que hiciste, porque investigarlo oficialmente abriría puertas que nadie quiere abiertas. Obtuviste tu venganza. Destruiste toda una organización de cártel. En el proceso, probablemente salvaste miles de vidas sacando ese veneno de las calles. Pero lo hiciste fuera de cada ley, cada regla, cada principio que se supone debemos defender. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque el hombre que conocí hace 6 meses creía en el sistema, creía en la justicia a través de los canales apropiados. Ese hombre murió con sus padres. En lo que sea que te hayas convertido, ya no es un agente de la Marina. Tiene razón. Ese hombre murió. Pero dejó atrás a alguien que entiende que a veces el sistema no es suficiente. A veces la única justicia es la que haces tú mismo. Marín suspiró pesadamente. Las renuncias de tu equipo también están aprobadas. Todos ustedes están oficialmente retirados por motivos médicos. El mensaje es claro, no vuelvan nunca. Nunca hablen de lo que hicieron. Y si son inteligentes, nunca vuelvan a hacer algo como esto. Porque la próxima vez, no habrá mirada hacia otro lado. La línea se cortó. Carlos se sentó en silencio, procesando el final de su carrera, la finalización de su venganza, los 3 meses de violencia y muerte que habían consumido su vida. Había logrado lo que se propuso hacer. Uribe estaba roto, su organización destruida, su nombre para siempre asociado con los asesinatos de los Durán, una especie de justicia. Pero la pregunta de Gabriel lo perseguía: ¿quién es él ahora? ¿El hombre que criaron sus padres, o el asesino en el que se había convertido? La verdad era probablemente ambas, y ninguna. Era algo nuevo, forjado en el dolor y la rabia y la aplicación sistemática de la violencia. Había cruzado líneas que no podían descruzarse, hecho cosas que lo perseguirían para siempre. Pero también había honrado la memoria de sus padres de la única manera que le importaba, asegurándose de que su asesino pagara. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Eric, el equipo disperso pero manteniéndose en contacto. ¿Qué sigue para ti? Carlos consideró la pregunta. ¿Qué hacías después de la venganza? Después de haber reducido a tu enemigo a un cascarón roto, después de haber violado cada principio que alguna vez sostuviste, después de haberte convertido en la misma cosa que solías cazar. Respondió: voy a desaparecer por un tiempo. Averiguar quién soy ahora. Cuídense todos. Otro mensaje de texto, este de Rosendo: el cártel de Uribe está fracturado. Su confesión causó caos en Sinaloa. Se dice que al menos 3 facciones rivales están peleando por lo que queda. Iniciaste una guerra. Carlos casi sonrió. Bien. Que se destrocen entre ellos. Menos veneno en las calles. Un último mensaje de texto de un número que no reconoció. Se suponía que debías ser destruido. ¿Roto? Eso es lo que quería cuando envié ese vídeo. Pero te convertiste en algo más completamente. Algo aterrador. Espero que encuentres paz, porque yo nunca lo haré. V. Uribe enviando mensajes de texto desde la custodia de alguna manera. Incluso en la derrota, tratando de tener la última palabra. Carlos borró el mensaje sin responder. Uribe no merecía ni siquiera tanta atención. Hizo su maleta, salió del hotel y condujo hacia el oeste, hacia la costa. Algún lugar para empezar de nuevo. Reconstruir algo de las ruinas del hombre que había sido. Sus padres habrían querido eso. No venganza, sino recuperación. No muerte, sino vida. Pero primero, les había conseguido justicia.
Justicia imperfecta, violenta, ilegal, pero justicia al fin y al cabo. Mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, Carlos Durán estaba de pie en una playa en Baja California, viendo las olas romper contra las rocas. Había matado a más de 200 personas en 90 días. Se había convertido en un fantasma que perseguía las pesadillas del cártel. Había reducido a un poderoso jefe del crimen a un prisionero gimoteante y roto. Y había aprendido que la venganza, aunque satisfactoria, no curaba. No traía de vuelta a los muertos ni borraba el trauma. Solo creaba más fantasmas, más pesadillas, más piezas rotas que nunca volverían a encajar del todo. Pero sus padres fueron vengados. Víctor Uribe se pudriría en una celda, su imperio destruido, su nombre para siempre vinculado al peor error que jamás había cometido. Eso tenía que ser suficiente. Porque era todo lo que le quedaba a Carlos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.